Bueno, buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bueno, continuamos con las clases virtuales. Hoy sería la clase número 7, que sería los puntos como tal de hacer el marco contextual, esperando pues que para la siguiente clase ese primer marco, borrador de marco contextual que hicieron, se pueda mejorar. Entonces, quiero iniciar mostrando otra vez esto. ¿Cuál es la sugerencia de cómo presentar al final todo el trabajo? Más o menos, pues esto ya lo mostré en la clase pasada. Me interesa mucho, por ejemplo, esa página de conclusión. Y pues esto es como la repartición por clases. Entonces, como ven hoy, nos toca el marco contextual, la próxima marco teórico, la clase 9 asesorías. A lo mejor podríamos correr esto un poco, pero bueno, lo voy pensando y se los comunico. Bueno, entonces iniciamos en sí con qué es el apartado contextual, el apartado contextual dentro de ese marco de referencia. Entonces, dentro del apartado de contexto, lo que queremos contar es el escenario, describir el escenario dentro del cual se va a desarrollar su tema de investigación. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente lo que queremos hacer en este apartado es darle una ubicación al lector, que el lector se pueda imaginar todo lo que se relaciona con su tema, todas las características de su tema, que se pueda tener una idea más o menos en la cabeza de qué es cuáles son todas las implicaciones, características, particularidades de su tema. Pero para que el lector pueda hacer eso, ustedes tienen que hacer un trabajo eh, muy descriptivo, por así decirlo. Entonces, aquí, ¿qué queremos hacer? Pues delimitar nuestro problema, y podemos delimitarlo de muchas formas. Por ejemplo, por historia, por lugar, por antecedentes, con cifras podríamos delimitarlo. A través de esta delimitación vamos a poder ir contando así paso a paso cómo se compone el problema de investigación de nosotros. Entonces, de lo que se trata es ubicar nuestro fenómeno de investigación dentro de un entorno específico, un entorno particular. Y como es un entorno muy particular, hay que contar como las características que tiene ese entorno. Eh, ¿Qué queremos? Pues primero, pues contar en qué lugar, en qué momento se va a desarrollar la investigación de nosotros. Pero más allá de contar eso, queremos que la persona, ya sea un profesor, un lector o la persona que vaya a leer ese trabajo, pueda ubicarse en automático y poder dimensionar y poder recrear en su cabeza todos esos elementos que componen su investigación. Como les decía, es un apartado muy descriptivo. Nos valemos de cualquier elemento que nos permita describir el problema de investigación de nosotros. Entonces, utilizar testimonios, noticias, cifras, estadísticas, cualquier elemento que nos sirvan para describir nuestro fenómeno de investigación y que ayuden para eso, que el lector pueda ubicarse y pueda recrear lo que está pasando o el problema que está pasando, pues nos va a funcionar muy bien. Como ven, y lo que yo les decía, en este apartado yo creo que es el apartado ideal para utilizar noticias, no en el marco teórico como tal, no en el marco conceptual. Lo mismo, tenemos que mencionar, por ejemplo, como las características del grupo. Entonces podríamos mencionar características culturales y sociales del grupo, pero a la vez podríamos mencionar como características personales que me llevaron a escoger este tema o empezar esta investigación. Perdón. Lo mismo, piensen en eso ya lo tenemos escrito en otros apartados, en el de metodología, o ya lo teníamos ubicado en otros elementos. Entonces piensen o retomen esos elementos, no quiero decir que copien y peguen, pero retómenlo y los reescriben otra vez, los mencionen, por ejemplo, las consecuencias que trae su problema de investigación. Bueno, mis recomendaciones. Yo les sugiero redactar ese apartado yendo como de una forma como deductiva, de lo general a lo particular. Entonces empezar como por información internacional, pasar como información nacional y ya luego ubicarse en información local y información muy precisa de su proyecto de investigación.
Entonces, utilicemos información internacional, abramos con esa información que es muy general, muy amplia, y vamos haciendo así como en un efecto embudo, vamos yendo así, desgranando el tema de poco a poco, pasamos a lo nacional, terminamos con cosas que son como las particularidades locales y las particularidades de mi problema en sí. Entonces ya aquí en la última parte ya vamos cerrando el embudo y empezamos a hablar de lo que realmente es mi tema de investigación. Entonces, ¿qué permite esa estructura? Me parece que es muy buena porque vamos llevando al lector por un recorrido y le vamos contando en ese recorrido todo lo que está relacionado con mi tema de forma muy general hasta llevarlo a las cosas concretas que son mi tema de investigación. Entonces, a través de ese recorrido, el lector yo creo que queda muy enterado y puede conocer muy claramente qué van a investigar ustedes y todo lo que hay detrás de esa investigación que van a hacer. Entonces, lo ideal es pues apoyarnos de cualquier tipo de información que nos sirva para describir y para que se dimensione todo lo que implica mi problema de investigación. Para eso, por ejemplo, las cifras, las estadísticas, gráficos van a servir muy bien, vienen muy bien porque pues ayudan en eso, a tener una imagen precisa con datos de lo que refiere o lo que implica o las cosas de las implicaciones de mi fenómeno de investigación. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, si vamos a trabajar con el desempleo en Pereira, pues obviamente unas cifras del desempleo en Colombia en el último año, pues vendría muy bien. Y aparte de eso, pues mirar o hacer como las comparaciones en el lugar que ocupa Pereira con respecto al resto del ranking, porque así pues podríamos ver la dimensión del problema, por ejemplo. Si Pereira ocupa los primeros lugares o el primer lugar en cuanto a desempleo, pues el nivel de importancia, estamos evidenciando que el nivel de importancia de nuestra investigación pues, va a ser mucho. Pero si Pereira en ese ranking está por los últimos lugares del ranking, pues no sé si quizás sea tan importante. Entonces, pero esas cifras me van a ayudar a dimensionar eso, a mostrar, a exhibir eso. Lo mismo, por ejemplo, si vamos a trabajar con el desempleo en Pereira, podríamos hacer una gráfica de cuál es la tendencia del desempleo, el comportamiento del desempleo en Pereira en los últimos 10 años. Esa gráfica nos ayudaría mucho para mostrar cómo, o para que el lector recree y tenga claro que en qué se mueve mi estudio, en qué se va a mover. Yo les sugiero esto, como tratemos de filtrar información, no para ir quitando, sino como para ir paso a paso escribiendo cosas. Entonces el primer filtro, entonces digamos, por ejemplo, aquí todo lo que está como en amarillo, no sé, ¿qué color es ese? Como beige, bueno, todo lo que está ahí es el contexto. Entonces digamos que la primera información que yo voy a filtrar para el trabajo sería la información general. ¿A qué me refiero aquí? Pues datos internacionales con respecto o relacionada con mi problema, investigaciones en otros países, cifras y estadísticas relacionadas pues a nivel internacional. Eh, lo mismo, podrían ser investigaciones o problemas similares que ya se solucionaron en otras partes del mundo y impactos que han tenido problemas similares en otras partes del mundo y cómo se han solucionado esos problemas. El filtro 2 pues sería el que yo diría que es información a nivel nacional. Entonces aquí es importantísimo tener las cifras y las estadísticas o los gráficos a nivel nacional. Lo mismo, resultados de investigaciones similares en el ámbito nacional. Aquí me servirían mucho noticias o sea, las noticias que comenten sobre mi fenómeno o sobre lo que yo pienso estudiar, sobre la temática que yo voy a estudiar a nivel internacional. Ojo, las noticias solo en el contexto, más adelante en el marco teórico como tal o marco conceptual tampoco no las vamos a utilizar. Entonces, ¿qué impactos ha generado ese tema de investigación a nivel nacional? Eso me interesaría. Historia de mi tema a nivel nacional, por ejemplo, si lo mismo, tomando el ejemplo del desempleo, pues podríamos hacer como un relato histórico del desempleo en Colombia o el comportamiento del empleo en Colombia en los últimos 10 años, por ejemplo, por así decirlo. Y el 3 que es el que más importa, pero no, bueno, los tres importan porque es un relato que va de lo general a lo particular, pero aquí ya vamos a hablar de las particularidades de mi tema, entonces información local.
Historia del lugar y historia del problema. Describir, eso es importante, describir el lugar y describir la población con la que voy a trabajar. Describir cómo se presenta ese problema que yo voy a investigar en el lugar, en ese mismo lugar, o sea, describir mi problema, ubicar mi problema espacio-tiempo y describir cómo se presenta o las afectaciones que ha tenido dentro de ese lugar. Contar pues las consecuencias, afectaciones y todo lo que genera ese problema dentro del lugar que voy a investigar. Ojo, para poder contar esta parte del filtro 3 es necesario hacer unas observaciones preliminares, o sea, se necesita tener información exploratoria. Si no se tiene información exploratoria no podemos construir este último apartado, que es el que me interesaría mucho que hicieran o que ustedes cuenten, porque sin este apartado el lector ya no va a poder dimensionar lo que ustedes realmente van a hacer. Entonces, lo mismo, tienen que contar de cifras. Por ejemplo, si ustedes van a hablar eh, de un problema, el problema en producción que genera la falta de comunicación en una empresa, pues cuenten cómo se ha comportado la producción en los últimos 2, 3, 5 años en esa empresa, en las cifras. Bueno, todo esto que me va a permitir. Bueno, aquí también el filtro 3 es importante, por ejemplo, si los tienen, utilizar testimonios. Si logran utilizar testimonios de las personas que trabajan ahí, en el caso de que los necesiten o en el caso de que van a trabajar con personas, eh, va, eso va a fortalecer su trabajo si tienen los testimonios de las personas. Entonces, todo esto que me va a permitir, pues tener un tema muy bien delimitado y un lector muy bien informado. Un lector que no va a tener, o las dudas que va a tener son ya dudas de cómo voy a resolver el problema, pero le va a quedar claro cómo es el comportamiento de ese fenómeno de investigación. Entonces, las delimitaciones que les sugiero hacer, o que su documento de apartado contextual hable un poco sobre, por ejemplo, historia. Entonces piensa en el desarrollo histórico del tema suyo. Entonces, por ejemplo, si el tema es el desempleo, pues hay que hablar un poco de la historia del desempleo en Colombia. Pero además de eso, también hay que contar la historia del lugar donde yo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar dentro de una empresa, pues lo ideal es que usted, ya después de hablar de mucha información general, nos pueda contar un poquito de la historia, por ejemplo, de la empresa, de los fundadores. La idea es que ustedes, por ejemplo, puedan desarrollar como un pequeño hilo histórico contando el tema desde, yo no sé, bueno, algunos años atrás, hasta, por ejemplo, desde la fundación de una empresa hasta llevarla al estado actual como se encuentra hoy en día. Por ejemplo, lo mismo si van a trabajar con un barrio, cuenten brevemente la historia del barrio o del lugar donde van a contar. Entonces, la idea es llevar al lector un poco, o sea, eso se puede hacer, por ejemplo, en uno o dos párrafos. Entonces, contar un poquito la historia hasta llevarlos o llegar a mencionar cómo está en la actualidad el tema de nosotros. También busquemos antecedentes. Entonces, buscar investigaciones similares a la de nosotros, tanto a nivel internacional, nacional y local. ¿Para qué buscamos investigaciones o antecedentes? Pues podríamos comparar cómo se presentó un problema similar al mío en otro lugar. Eso podría ayudarnos más o menos a mostrar o sacar como generalidades sobre problemas de investigación similares. Podríamos mencionar similitudes, diferencias de nuestros problemas de investigación comparándolos pues con otra investigación similar a la de nosotros. Lo mismo, si es un problema, una investigación que trate sobre un tema parecido al de nosotros, pues busquemos cuáles son las causas y consecuencias que se presentaron en ese lugar y si son parecidas a nosotros. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a que el lector se vaya ubicando más o menos y entienda cómo se comporta ese fenómeno de investigación. Entonces, esto también fíjense en cómo solucionaron el problema en los otros lugares. Importante esta delimitación por tema. Es importante que ustedes tengan claro cuál es el tema como tal dentro del cual se ubica su problema de investigación. ¿Por qué? Por ejemplo, miremos esto. Si ustedes van a realizar un trabajo sobre desplazamiento o sobre migración, que son dos conceptos que a veces la gente tiende a utilizar como sinónimos, pero no lo son. Tienen que saber que, por ejemplo, si van a trabajar con desplazamientos, no pueden utilizar, bueno, no es que no puedan, pero
de pronto se desvían mucho si utilizan información sobre migración o viceversa. Los dos conceptos implican personas que se mueven a vivir a lugares nuevos, pero en el fondo son dos conceptos totalmente diferentes o diferentes. Entonces, si trabajan con uno, seguramente la información que van a conseguir por ejemplo, si trabajan con desplazamiento, o la información que van a conseguir sobre migración, a lo mejor no les pueda llegar a servir. Entonces, piensen muy bien cuál es el tema realmente de ustedes y buscar información que se relacione con ese tema de ustedes. Lo mismo, en cuanto a datos, pues piensen realmente cuál es el tema. Si ustedes están buscando o están trabajando con el desempleo, pues el tema es el desempleo y le interesan los datos del desempleo. No me interesarían, por ejemplo, si estoy trabajando con el desempleo, pues las cifras del PIB colombiano en los últimos 30 años. Ah, bueno, a lo mejor sí, pero es solo un ejemplo. Lo mismo, tienen que delimitar por lugar, o sea, aclarar cómo es el lugar en el que ustedes están trabajando. Entonces, cuenten esas particularidades y características que posee el lugar donde ustedes van a trabajar. Entonces, ese lugar donde van a trabajar tiene una historia, tiene una población, un número de habitantes. Entonces, aquí más adelante vamos a delimitar también por población. Pero aquí, cuando hablamos del lugar, pues cuente cuál es la historia del lugar y, por ejemplo, cuente cuánta población tiene, porque eso haría parte del lugar. Tiene una ubicación geográfica, además ese lugar tiene unas leyes que impactan y que van a impactar claramente mi fenómeno. Entonces, si necesita hablar de las leyes, las mencionan. Tiene unas condiciones económicas que obviamente impactan al lugar, o se dedica históricamente a un tipo de economía, o produce un tipo produce un tipo, pues no sé, a productos agrícolas o es industrial. Tienen que contar todas esas características de ese lugar, del espacio. También delimiten por el tiempo. Entonces, ¿qué me quiere decir delimitar con el tiempo? Por ejemplo, ahorita cuando les hablaba de la historia, pues si contamos la historia de una... O sea, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación del desempleo en Pereira, pues no podríamos contar cómo se ha comportado el desempleo en Pereira en los 156 años que tiene Pereira. No, entonces delimitamos por un periodo específico para hablar del tema. Podría ser el último 2 años y teniendo en cuenta, haciendo como la proyección que mi investigación se va a desarrollar en 2, 3 años también. Lo mismo, piensen en este periodo de tiempo en el que queremos realizar ese pequeño relato. Pensemos dentro de ese periodo de tiempo las implicaciones que ha generado mi problema de investigación, qué cambios ha producido, qué consecuencias e impactos ha traído. Sería muy bueno utilizar aquí las cifras. A mí me parece que en el apartado contextual las cifras funcionan muy bien para que los lectores dimensionen y recreen todo lo que está implícito en mi problema de investigación. Lo mismo, lo que les decía, por población, ojo que no es lo mismo que por lugar. Por población, pues en el lugar pues mencionábamos que tiene una población determinada de tantos números, por así decirlo. Pero en población ya vamos a contar con cosas más particulares de la gente que habita o que vive ahí. No todos los proyectos, como ustedes saben, van a trabajar con personas, pero esto es para el caso de que ustedes sí requieran de personas. Entonces, sí, para el caso que ustedes requieran trabajar con personas, entonces tenemos que contar, por ejemplo, las condiciones sociales de las personas que viven ahí, cómo son sus situaciones o condiciones económicas, a qué se dedican, a qué trabajan, así de forma general. Por ejemplo, grado de escolaridad o situación laboral. Lo mismo, los rangos de edad de cómo se compone esa población. Por ejemplo, si son los empleados de una empresa, pues están entre tantos y tantos años de edad, tienen tal nivel laboral o de escolaridad. Entonces aquí lo que queremos dar es como las características generales de ese grupo con el que yo voy a trabajar. Por ejemplo, si la cultura tiene que ver con mi investigación o los elementos culturales, pues hay que mencionarlos porque a veces, por ejemplo, la cultura está relacionada con los comportamientos y características de la población y van a implicar bueno, van, van, van a permear los resultados o cómo voy a realizar yo la investigación, entonces en ocasiones hay que mencionarla. Entonces, las particularidades, entonces recuerden, el fin de todo este apartado contextual es delimitar el tema, o sea, empezar de algo muy amplio para llevarlo a algo muy preciso, especificando qué es realmente lo que yo voy a investigar.
Aparte de delimitarlo o en el proceso de construir esa delimitación, vamos contando las características particulares que va a tener mi investigación. Lo que queremos como, por ejemplo, vamos a iniciar o vamos a utilizar algunas investigaciones internacionales, pero cuando llegamos a las últimas páginas, vamos a mostrar esas particularidades que van a hacer que mi investigación sea diferente a esas internacionales que nombramos, más allá de que las dos trabajen con un mismo tema de investigación. Entonces, un buen apartado de contexto nos da la posibilidad de que cualquier persona que lo lea en automático pueda recrear y se imagine todo lo que hay implícito en mi tema de investigación. Ya tenga claro por qué decidimos investigar eso y todo lo que hay implícito ahí. O sea, las dudas que le van a caer al lector es cómo voy a solucionar yo ese problema, porque él ya a partir de aquí sabe que hay un problema y sabe todo lo que conlleva ese problema de investigación. Entonces, cuando llegamos a la última parte, es importante, por ejemplo, pensar en esto en las últimas partes cuando hablamos del problema de investigación como tal. Entonces, ¿qué ha generado o qué ha producido mi problema de investigación? O sea, cómo ha afectado, si ha bajado el rendimiento o ha imposibilitado que los jóvenes ingresen a educación superior. Bueno, piensen en qué ha generado y lo cuentan. ¿Cómo afecta al grupo como tal ese problema en el caso de que ustedes tengan grupo? ¿O cómo afecta a mi empresa, por ejemplo, por así decirlo? ¿Qué generó? ¿Por qué se presenta ese problema en ese lugar específico? O sea, pensemos más o menos cuáles son las causas de ese problema. Entonces, ven, aquí es un poco pensar como en las causas y consecuencias. Eso como para ya en la última parte del apartado de contexto mencionarlo. Y por último, ¿qué podríamos hacer frente a ese problema de investigación? ¿Qué se podría solucionar? ¿Cómo lo podríamos remediar? Y por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos aportaríamos si lo remediamos? Esa información seguramente ustedes ya la tienen, por ejemplo, en la justificación. Como les digo, es volver a mencionarla, pues con otras palabras, no es copiar y pegar, pero podríamos ya volver a mencionarla más cortico, más sintético, pero sería bueno que en sus apartados contextuales que están, ya estén hablando de sus problemas como tal, mencionar o responder estas preguntas. Puntos a tener en cuenta. Si no conocen el lugar donde van a desarrollar su investigación, si ustedes nunca han ido, no van a poder desarrollar, o por lo menos la última parte del apartado contextual. Entonces, es importante tener información exploratoria. Por ejemplo, muchos de ustedes en otras materias ya han hecho como unas encuestas o unas visitas, o muchos de ustedes conocen muy bien el lugar porque trabajan ahí. Entonces tienen que conocer el lugar, saber, por ejemplo, a través de esas observaciones o primera información exploratoria, eh, una hipótesis de cómo se presenta el problema y cómo solucionarlo. Eso nos va a ayudar a formular el contexto. Tenemos que dar como evidenciar y poner datos de esa información exploratoria que tenemos. Pero recuerden que en el momento de redactar, cuando utilizamos información exploratoria, es para que la gente recree el contexto, pero no es concluyente, no podemos dar conclusiones como si ya hubiéramos realizado la investigación con base en informaciones exploratorias, todavía no hemos investigado nada, solamente estamos dando información para que el lector recree lo que pasa en ese lugar. Entonces lo que yo les sugiero es que no escriban como si ustedes ya tuvieran las respuestas o como si ya hubieran solucionado eso, porque si escriben de esa manera, pues el lector se va a preguntar, bueno, y este man si ya respondió todo, pues ¿para qué va a hacer la investigación? Entonces la idea es que ustedes no escriban así, sino que cada vez que mencionen algo, pues lo escriban sin dar la sensación de que ya terminaron. Entonces, por ejemplo, según observaciones previas o según breves visitas que hemos realizado, según información que hemos recolectado, podemos decir por el momento que, bueno, cosas así que no sean concluyentes. No queremos que el lector se cree la idea de que nosotros ya investigamos, porque aquí apenas estamos arrancando.
lo que yo les decía, entre más datos demos, entre más cifras podamos tener, si utilizamos testimonios de las personas, de los jefes, pues es mucho mejor porque eso nos va a ayudar con la idea de que las personas puedan dimensionar todo lo que hay implícito en mi problema de investigación. Es esto lo mismo. Piensen que ustedes tienen que describir un escenario, contar todo lo que hay en el escenario y contar qué actores y cómo son los actores que participan en ese escenario donde usted va a desarrollar su investigación. Entonces, información que pueden utilizar, noticias, sirven para contar el contexto. Obviamente libros que hablen sobre el tema de ustedes, testimonios que funcionan muy bien. Puede que su investigación no sea cualitativa, pero en este punto del contexto podría tomar unos testimonios así muy breves de personas que, por ejemplo, trabajan allá para que ellos le ayuden a recrear el contexto. Estadísticas funcionan muy bien. Por ejemplo, las cifras de contabilidad de las empresas, si tienen acceso a ellas, podrían funcionar para algunos casos. Otras investigaciones similares las pueden utilizar para recrear el contexto de todas las implicaciones que tiene como de forma muy general su proyecto. Lo mismo, si han hecho observación en esas visitas exploratorias, los registros que tienen de esas observaciones, por ejemplo aquí, los registros fotográficos del lugar funcionan muy bien. Entonces, por último, como ya han hecho una primera página de borrador, la idea es que a partir de esta diapositiva podamos mejorar esa primera página y la ampliemos a dos, más o menos siguiendo las condiciones que están, bueno, las condiciones que tenemos pactadas, que es Times New Roman a 12 puntos, 1.5 sin espacio entre párrafos. Y la idea es que mejoremos y completemos pues el apartado contextual. Bueno, con esto termino, me despido, nos vemos la próxima semana y espero que todo siga muy bien.